¿Y tú? ¿Te conoces a ti mismo o misma? Estoy de acuerdo, es una pregunta bastante extraña. Probablemente todos nos conozcamos de pies a cabeza. Cada día nos despertamos en el mismo cuerpo, nos miramos al espejo y nos reconocemos. Seguimos ciertas rutinas. Parecería absurdo responder no, no me conozco a mí mismo. Pero, ¿es realmente así? Quiero decir, ¿sabemos realmente por qué hacemos lo que hacemos? Te levantas temprano y ¿para qué? Bueno, probablemente para trabajar o estudiar. ¿Y para qué hacer esas cosas? Tal vez la respuesta más obvia sea para sobrevivir. ¿Y para qué quieres vivir? Aquí las respuestas pueden variar, pero digamos que una buena respuesta sería que me gusta experimentar el mundo que me rodea, sus sabores y sus colores. ¿Y por qué me gusta? ¿Por qué te gusta el mundo? Probablemente llegado a este punto solo quede el silencio. Entonces, ¿cuál es tu relación con el mundo en el que te ha tocado vivir? Cuando en la antigüedad cuestionaban el autoconocimiento, muy probablemente tenían esta última pregunta en mente, y no cosas como reconocerse en un espejo o saber qué vas a hacer el día de mañana. Cuando en la Grecia de Tales, Pitágoras y Heráclito, junto con Sócrates, escribían "Conócete a ti mismo", era una invitación a la reflexión, a pensar acerca de nuestro lugar en el mundo y a reconocer las cosas que nos hacen ser lo que somos y a hacer lo que hacemos. Sin duda, una tarea nada fácil, y aún así han existido personas con la intención de responder a esta pregunta. El primero del que sepamos se embarcó en esta tarea fue Heráclito de Éfeso, un pensador bastante peculiar que adoptó la autoinvestigación como el método de su filosofía. Pero, ¿quién fue Heráclito? Es probable que naciera cerca del año 540 a.C., en Éfeso, lo que vendría a ser la actual Turquía. Por comentarios que este pensador dedica a otros personajes de su tiempo, como Pitágoras, Genófanes y Hecateo, se especula que su vida filosófica finalizó cerca de sus 60 años, próximo al 480 a.C. Lo cierto es que de su vida como tal no se tienen muchos datos. Algunos afirman que Heráclito posiblemente pertenecía a un linaje real dentro de la ciudad de Éfeso. Pero la realidad es que a estos datos no se les puede dar mayor credibilidad a falta de pruebas que los sostengan. Esta falta de información acerca de su vida es tan solo el primer obstáculo en el camino a comprender su filosofía. Según William K. Guthrie, existen dificultades para entender el pensamiento de Heráclito, porque parece tener más de poeta y profeta que de filósofo. Por lo general, las interpretaciones de sus textos resultan demasiado complejas como para ingresar en su pensamiento de manera sencilla. Ciertamente existen muchas dificultades al comenzar a leer a Heráclito, ya que se duda incluso que aquello que ha sido rescatado como de su autoría sea realmente de su autoría, como suele ser la norma con la mayoría de pensadores presocráticos, ya que existen muchos fragmentos de su pensamiento que no hay cómo saber si han sido modificados a través de la historia o no. Si bien existen testimonios suficientes de que en efecto la forma en la que este autor se expresaba era de manera oracular y compleja, por lo que sus textos de por sí difíciles en su lectura probablemente lo son aún más al intentar interpretarlos, algunos pensadores nos han dicho que exponer los fragmentos de Heráclito en una traducción no necesita de mayor explicación para entender su dificultad. Como bien se dice en ocasiones, traducir un texto es haber tomado ya partido acerca de cuál es la forma correcta de interpretar esos pasajes o esos fragmentos. Ya en el mero hecho de traducir los fragmentos del griego a cualquier otro idioma implica establecer
qué es lo que probablemente quería decir el pensador, y sin advertirlo podemos estar tergiversando de alguna u otra forma su mensaje. Evidentemente esto puede suceder con cualquier tipo de traducción, pero el largo tiempo que separa a los griegos antiguos de nosotros, junto con el lenguaje metafórico y complejo en el que se expresaba, hacen que entender su pensamiento, aún para los más conocedores, sea bastante difícil. El debate acerca de si los fragmentos de Heráclito son verdaderamente de él o no todavía hoy genera ríos de tinta, y por lo mismo, aunque es una discusión interesante, tendré que dejarla de lado en esta ocasión para poder centrarme en lo que sí se sabe de este filósofo. Heráclito fue un pensador con una inclinación particular por la metáfora y los aforismos al momento de expresar sus ideas. Recordemos que la palabra metáfora proviene del griego metáfora, que se compone de meta, que significa más allá, y pherein, que implica la idea de trasladar algo. En este caso, lo trasladado es el significado de una palabra. Por ejemplo, en frases como el tiempo es oro, evidentemente el objetivo no es expresar que el tiempo literalmente puede transformarse en oro, sino recalcar el gran valor del tiempo y la necesidad de no desperdiciarlo. Le brinda a la palabra tiempo un significado que no posee por sí misma, al ponerla en relación al concepto de valor, expresando que el tiempo, en efecto, es valioso. La metáfora suele ser útil como recurso pedagógico o como herramienta lírica, pero también, a veces, como lo es en los textos de Heráclito, puede hacer difícil comprender un mensaje. Por otro lado, un aforismo, que también proviene de una palabra griega, en este caso aporitzein, formada por apo, que puede traducirse como aparte o fuera de, y horos, que implica la idea de frontera, señal o hito, incluso punto de referencia, siendo así que un aforismo es una definición o delimitación de algo. Suelen ser frases cortas con el objetivo de capturar un concepto o una enseñanza. Por ejemplo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo. La utilización de estas herramientas del lenguaje le han dado fama a este pensador de ser una figura oscura y enigmática. Ya hemos podido ser conscientes de las dificultades de traducirlo e interpretarlo, y parece que en el pasado no tuvieron mayor éxito que nosotros en comprenderlo. Bueno, lo cierto es que este filósofo no pareció mostrar mucha estima por sus congéneres, ni siquiera por los más destacados. Por ejemplo, uno de sus fragmentos dice: la mucha erudición no enseña inteligencia, si no se lo hubiera enseñado a Hesiodo y a Pitágoras, junto con Genófanes y Hecateo. Vamos, que les dijo en su cara: el doctorado no quita lo tarado. También, por sus propios dichos, estaba completamente en contra de la democracia como sistema de gobierno. Por ejemplo, ¿qué es lo que comprenden o se proponen? Ellos depositan su confianza en los cantores del pueblo y toman como maestra a la muchedumbre, sin darse cuenta que la mayoría de los seres humanos son malos y que los buenos son pocos. Esto se refuerza con el hecho de que solía despreciar el conocimiento humano considerándolo una mera opinión, cuando expresa que el conocimiento de los hombres más famosos no es sino opinión, que a su vez enaltece el conocimiento divino como algo perfecto y necesario. La naturaleza humana no cuenta con pensamientos inteligentes, pero la naturaleza divina sí. Esto último nos da a pensar que de hecho fue un pensador cercano a la idea de la mística y a la inspiración divina. Parece que él pensó en que había llegado a un conocimiento más elevado, por ello es posible asimilar su forma de expresarse a la de los oráculos o profetas con imágenes más que con relatos. Esto es tanto así que se expresa como si su conocimiento formara parte de algo más amplio y más grande que él, escribiendo, por ejemplo, no escuchándome a mí, sino al Logos.
Es esta sabiduría lo que podría explicar sus opiniones negativas respecto a los demás, que parecen no darse cuenta de la sabiduría divina en la naturaleza. La diferencia entre sabiduría real y erudición parece haber sido bastante conocida en la antigua Grecia, ya que Arquíloco escribe en un verso: el zorro sabe muchas cosas, el erizo solo sabe una, pero importante. Si bien este tipo de versos puede interpretarse de muchas maneras, parece referirse a que existen distintas categorías de conocimiento, o al menos que unos sirven o importan más que otros. Por ejemplo, Esquilo, al decir no es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe lo que es útil. Así podemos ver una infinidad de ejemplos donde en realidad parece que no todos los conocimientos son iguales. Según Diógenes, Heráclito dijo: me he investigado a mí mismo y he aprendido todo por mí mismo. Como vemos, no era muy humilde nuestro amigo. Y su caso es bastante particular. Por lo general, los pensamientos y métodos de los antiguos filósofos griegos pueden entenderse dentro de los contornos, ya sea o de la escuela pitagórica o itálica o de la escuela milesia, y a veces incluso como una combinación de ambas. Sin embargo, en Heráclito podemos comprender su filosofía como una respuesta crítica a ambas escuelas. Esto se demuestra abiertamente en su acusación de polimatía a Pitágoras y a tantos otros. Esto quiere decir que los acusaba de tener muchos conocimientos sin comprenderlos del todo, ni saber de hecho nada realmente importante. Entonces, ¿cuál era el método que usaba Heráclito a la hora de filosofar? Bueno, sabemos que no era el estudio de la historia, ni tampoco el conocimiento de las opiniones de los demás acerca de un tema en específico. Ni siquiera lo era el estudio por medio de la experimentación y la observación del mundo. Su método, fiel al precepto délfico, conócete a ti mismo, y a sus propios dichos, era la autoinvestigación. El objetivo de Heráclito era buscar su propia verdadera naturaleza. Así, tal y como los designios de los oráculos, los cuales debían ser descifrados porque sus significados evidentes siempre encerraban algo más profundo, lo mismo debía hacerse con uno mismo y con la naturaleza. Ya lo decía este pensador, la realidad gusta de ocultarse, pero Heráclito pensaba que a este conocimiento o verdad esencial ciertamente podía alcanzarse por medio de la inteligencia, y así comprenderla, solo que el método para llegar a ella no era la acumulación de conocimiento, sino una afinada intuición. Personalmente me gusta la forma que tiene William Kate Guthrie de exponer el método de este pensador y sus conclusiones, diciendo: Heráclito probablemente expresó su método así: dirigí mis pensamientos hacia el interior e intenté descubrir mi yo real. Después me hice preguntas sobre mí mismo y por último consideré aquellas respuestas como si se tratasen de las respuestas de un oráculo. Respuestas que aluden enigmáticamente a la verdad única que se esconde tras ellas, e intenté descubrir el significado real de mi individualidad, pues me di cuenta de que, si me comprendía a mí mismo, habría captado el logos, que es también el elemento constitutivo real de todo lo demás. Continúa Guthrie diciendo que no es sorprendente que un hombre con una concepción semejante no contribuyera en gran medida con lo que nosotros hoy en día llamaríamos ciencia, y que sus conclusiones se basaran más en la intuición que en el análisis de datos. Por ello, no es de extrañar que muchos filósofos posteriores, más científicos, lo hayan ignorado por completo, pero que otros más espirituales, como el mismo Platón, lo hayan rescatado, no digamos enormemente, pero sí hayan intentado de alguna forma entender su pensamiento. Y eso sería todo por este primer video, más bien introductorio a Heráclito. Espero que les haya gustado. Si ese fue el caso, les pediría que pudieran, ojalá, suscribirse y dejar un me gusta. Y obviamente, si quieren comentar algo, la caja de comentarios es suya. Siempre a mí se me puede escapar algún dato o algo interesante que se pueda decir sobre algún pensador. Obviamente de su filosofía vamos a hablar más en los videos que vienen, que yo creo que van a ser unos cuantos, porque este pensador realmente tiene harto que decir. Si no, pregúntenle a Heidegger, que
escribió bastante acerca de este pensador. Así que, bueno, eso, sin nada más que agregar y esperando que tengan una muy buena semana, me despido. Chao, chao.